Y quiero ahora hacer el siguiente informe. Quiero hacer un análisis del cumplimiento en ventas de cada vendedor. Quiero hacer un análisis del cumplimiento en ventas de cada vendedor. Resulta que tengo la información de los pedidos y qué vendedor fue el que hizo la venta de ese pedido. Y tengo la información del presupuesto para el 2017. Entonces aquí tengo para cada vendedor cuál es el presupuesto de ese año. Y entonces yo quiero saber cómo fue el desempeño de ese vendedor, si cumplió el presupuesto, en qué porcentaje lo cumplió, cuál fue la diferencia de sus ventas frente al presupuesto, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente utilizando el modelo de datos que ya tenemos para lograr este análisis. ¿Qué hago? Voy a insertar una tabla dinámica desde el modelo de datos. Aquí le doy a aceptar. Y entonces, ¿qué información necesito? La información de vendedores. Ojo, les decía que cuando voy a utilizar vendedor, debo tomar el vendedor de la tabla que más jerarquía tiene. En este caso, si yo voy a mi modelo de datos, la tabla que más jerarquía tiene es la tabla del presupuesto porque es el lado 1 de esta tabla. Es decir, que si voy a utilizar vendedor en un informe, pues preferiblemente lo tomo de la tabla de mayor jerarquía, que es la tabla de presupuesto, y no de la tabla de pedidos. Entonces, de la tabla de presupuesto voy a tomar mi vendedor, voy a presupuesto y aquí voy a tomar mi vendedor, ya tengo acá mi vendedor. Voy a tomar las ventas. Entonces, ¿dónde están las ventas? Por aquí en mi tabla detalles tengo la medida de ventas. Voy a poner aquí esas ventas. Listo, ya tengo las ventas de cada vendedor. Ventas de cada vendedor. Ahora voy a calcular el presupuesto. Pero ese presupuesto, pues, primero voy a hacer la medida en la cual calcule la totalidad del presupuesto. Para esto, voy por Power Pivot y voy a crear acá mi medida con relación al presupuesto. Puedo crear la medida en esta misma tabla. Cuando voy a crear una medida, no importa en qué tabla lo haga. Pero, pues, por facilidad de comprensión, voy a hacerlo aquí en la tabla de presupuesto. Quiero crear una medida, recuerden que una medida es como un total. Quiero crear aquí en el área de cálculo una medida que sume el presupuesto. Entonces, voy a decirle que esto es igual a una suma en inglés, sum. ¿Y qué es lo que quiero sumar? A este campo. Le doy clic a cualquier celda y aquí me pone presupuesto, que es el nombre de la tabla, y el nombre del campo, PPTO 2017. Cierro paréntesis, enter, y aquí ya me dice que tengo una medida y me muestra un total. Yo no quiero que se llame medida 1, yo quiero que se llame PPTO, PPTO 2017, quiero que se llame así. Ah, bueno, así se llamaba el campo, no sé si me vaya a poner problema, a ver. Sí, no lo puedo llamar igual. Entonces le voy a poner PPTO pesos 2017, listo. Así se llama mi medida. ¿Le voy a dar separadores de miles o le voy a dar mejor formato monetario? Y le voy a quitar los decimales uno por uno. Bien. Y ya tengo mi medida de presupuesto. Ahora, si yo cierro este Power Pivot, miren que lo puedo cerrar sin guardar porque realmente está dentro de Excel. Cuando yo guarde Excel, pues se va a guardar todo lo que tengo dentro de Power Pivot. Y aquí está mi medida, presupuesto 2017. ¿En dónde? En la tabla de presupuesto. Pues simplemente la arrastro y entonces tengo por vendedor, tengo las ventas de los vendedores y el presupuesto 2017. Sin embargo, aquí hay un detalle. Y es que, voy a darle un zoom a esto, que se vea más amplio. Y es que aquí tengo las ventas de todos los años. Mientras que aquí tengo el presupuesto solamente del 2017. Yo puedo hacer varias cosas. Una es que podría calcular solamente las ventas del 2017. Tener una fórmula que totalice las ventas del 2017. Y sería súper interesante. Pero, pues esto requiere, creo que unos conocimientos previos, entonces no lo vamos a hacer en este caso. Vamos a hacerlo más sencillo, simplemente vamos a hacer un filtro. Aquí en el área de filtros vamos a poner un filtro que nos filtre el año 2017. Pero si yo veo aquí en mis tablas, en mi tabla de pedidos, no tengo un campo año. Voy a calcularlo. Para esto voy por administrar, para ir a Power Pivot. Voy a ir a la tabla pedidos y a partir de la fecha voy a crear una columna que me dé el año. Es algo muy sencillo. Entonces voy a crear esa nueva columna. Año.
y voy a calcular el año. Para esto voy a utilizar una función que en Excel sería la función año, que yo le puedo dar una fecha y me devuelve el año de esa fecha. Pero aquí en Query, pues es la misma función año, pero en inglés. ¿Que me pide una fecha? Le doy clic a una celda de la columna que tiene las fechas, que es fecha pedido, cierro paréntesis, enter, y ya tengo el año 2015. Perfecto. Voy a cerrar acá. Simplemente regreso a mi tabla dinámica, voy a la tabla pedidos y miren que aquí en la tabla pedidos ya está el campo año que acabo de calcular en Power Pivot y voy a llevar este campo año al área de filtros y aquí voy a filtrar por el año 2017. Listo. Aquí me está sacando una alerta, me dice, puede que necesite una relación entre tablas. ¿Por qué razón? Porque estoy tomando un campo de una tabla de menor jerarquía, que es la tabla pedidos, estoy tomando este campo año, y estoy utilizando información de una tabla de mayor jerarquía, que es la tabla presupuesto. Por eso me saca este mensaje, pero realmente aquí no hay error. Voy a cerrar este mensaje. Y entonces ahora sí, tengo por cada vendedor las ventas del 2017 y tengo el presupuesto del 2017. Y puedo calcular directamente, hacer operaciones. Por ejemplo, quiero saber, oiga, ¿y en cuánto se desfasó nuestro vendedor? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vendió, 20 millones, y lo que era la meta, 23 millones? Pues voy a calcularlo. Lo puedo calcular, voy a hacerlo nuevamente, voy por administrar. Y en Power Pivot yo puedo hacer cálculos de las medidas utilizando otras medidas. Por ejemplo, aquí en la tabla presupuesto, voy a calcular una medida que se llame diferencia. Yo puedo anticiparme y darle el nombre a la medida desde el comienzo. Entonces voy a llamar a esto diferencia en ventas. Voy a llamar hacia mi medida, diff en ventas. 2 puntos, eso indica que ese es el nombre de la medida. Y ahora sí la medida, igual, y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a tomar las ventas y restarles el presupuesto. Esa va a ser la diferencia en ventas, tomar las ventas y restarles el presupuesto. Entonces, pues voy a decir aquí que es ventas, que es mi medida que se llama ventas, aquí está, menos, y yo simplemente comienzo a escribir, y ¿cómo se llama mi presupuesto? Se llama PPTO 2017. Yo comienzo a escribir PP, y miren que aquí me aparece la medida, PPTO 2017, la selecciono, Enter, y entonces aquí tengo la diferencia en ventas, lo mismo que le puedo dar formato monetario, y puedo disminuir los decimales. Cierro Pivot. Y voy a agregar esa medida. Entonces, ¿dónde está? Aquí está mi medida diferencia en ventas. La voy a agregar y entonces aquí ya tengo la diferencia en ventas. Fácil, ¿cierto? Normalmente hacer esto en tablas dinámicas sería mucho más difícil. Y miren lo sencillo que es. Es más, vamos a calcular ahora el porcentaje de cumplimiento. ¿Qué tanto hemos cumplido nuestras ventas? ¿Cierto? Ya sabemos que la diferencia para Steven, entre su presupuesto y las ventas, es que le faltaron $2,317. Esa fue su diferencia. Menos $2,317 hizo con relación a su presupuesto. Pero ¿eso qué porcentaje es? Pues vamos a calcular ese porcentaje. Nuevamente, administrar y voy a crear otra medida. Puedo hacerlo por aquí. Y esa medida va a ser igual. Voy a poner acá, a ver. Pasa que no me habilita. A ver, ahora sí. Es que aquí no hay ninguna columna. Listo, entonces le voy a decir que eso va a ser igual a tomar las ventas y dividirlas en el presupuesto. Entonces, ventas dividido, ventas, recordemos que es la medida que yo creé, que era la suma de las ventas, dividido en PPTO, que es el presupuesto, aquí está, que es la suma del presupuesto. Listo, le doy Enter. Eso me va a dar un porcentaje y pues le voy a dar formato de porcentaje y le voy a disminuir 2 decimales. Lo voy a dejar así. De manera predeterminada me le pone el nombre medida 1. Yo no quiero que se llame medida 1, yo quiero que se llame cumplimiento
porcentual, P de cumplimiento o voy a ponerlo así, cumplimiento porcentual. Listo, le doy Enter. Ya hice mi cálculo, simplemente cierro y ahora voy a agregar esa medida acá. Entonces, mi medida de cumplimiento la agrego y miren, aquí me dice que Steven cumplió al 90%. Steven cumplió al 90%. Que le faltaron $2,317 para cumplir el objetivo y cumplió al 90%. Miren qué increíble, podemos hacer esto, qué sencillo. Y normalmente con las herramientas de las tablas dinámicas, tal vez podríamos lograrlo, pero necesitaríamos trabajar mucho. Aquí lo hacemos de una manera mucho más sencilla. Y ya para finalizar, voy a establecer algo que se llama un KPI, un indicador clave de desempeño. Y simplemente pues quiero poner unos indicadores aquí que me digan si eso estuvo bien, si estuvo regular o estuvo mal. Entonces, para poner ese KPI, pues lo que voy a hacer es aquí en la pestaña de Power Pivot, en el área de cálculos, acá encontramos KPI y le voy a decir nuevo KPI. Hay varias formas de calcular KPIs, aquí hay varias cositas que podemos hacer. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Voy a elegir un campo a partir del cual quiero medir el desempeño. Ese será el campo cumplimiento. Ese es mi campo. Y quiero compararlo, yo lo puedo comparar contra una medida o lo puedo comparar contra un valor absoluto. En este caso lo quiero comparar contra el 100%, o sea, el valor absoluto 100. No sé si aquí sea 100, yo creo que sería mejor 1. El valor absoluto sería 1, que sería el 100%. Y voy a decirle que el verde, que para mí bien, es que, no sé, que esté al 90% al menos, es verde. Si está al 90% del cumplimiento, es verde. Si está y rojo, que sería lo malo, entonces voy a decirle que sería, no sé, si es inferior al 70%, es malo. ¿Qué tenemos aquí? Cumplimientos del 63. Voy a decirle que si es inferior al 65 es malo. Voy a ponerle aquí 65. Ay, ¿qué hice? 6.5. Bueno, a ver. Voy a moverlo entonces aquí. 65 y 90. Y 90. 65. Oiga, ¿por qué esto me quedó tan feo? A ver, voy a cambiarlo aquí nuevamente y vamos a ponerlo acá. Habíamos dicho aquí que esto es una coma, sí, 0,9 y que aquí esto es 0,65. Listo. Por debajo del 65% es malo, es rojo. Entre el 65 y el 90 es regular, es amarillo y más del 90 es bueno, es verde. Puedo elegir aquí los iconos, si quiero estos iconos, voy a elegir estos iconos, le voy a dar a aceptar y ya tenemos aquí algo que se llama estado del cumplimiento, que es un indicador. ¿En dónde encuentro eso? Aquí en mi medida, en mi tabla de presupuesto, aquí está el cumplimiento, miren, aquí está. Aquí está, ¿cuál fue el valor de cumplimiento? Que lo voy a quitar. Eso. Y quiero cuál es el estado del cumplimiento. Ah, no, lo quité y ese era el porcentaje. Lo voy a dejar otra vez. Listo. Y este estado inicialmente aparece como 0 o como 1 o menos 1. Si yo lo quito y lo vuelvo a activar, ahora me aparece como iconos. Simplemente eso. Entonces, aquí ya tengo mi análisis completo. Tengo el vendedor, las ventas, el presupuesto. ¿Cuál fue la diferencia de las ventas contra ese presupuesto? ¿Cuál fue el porcentaje de cumplimiento? Y un indicador visual que me permite ver, pues, ese cumplimiento de una manera más sencilla. Entonces, estas son solamente algunas herramientas básicas sencillas de lo que podemos lograr con Power Pivot.